Llegando tarde otra vez, buscando ser inmortal. Cambié el lugar del amor, te imaginaba casual. Bienvenidos a El Ojo, un espacio donde exploramos las fuerzas que moldean un mundo transformado en el que vivimos, de la mano de la geopolítica, noticias, análisis de actualidad, invitados especiales, buenos libros y buena música. Soñaba ser una flor, tapa de la Rolling Stone. Me cuesta verte llegar, siempre elegante tu andar. Tan fina como un cristal. Y yo, tan raza perro y vos no. 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 Hola, buenas tardes a todos. Un placer de estar por acá nuevamente. Buenas tardes, Ricardo. Qué placer, qué alegría estar con Ricardo Barbosa. Dentro de un rato va a llegar Edison Cadena desde Ecuador, pero no queríamos dejar pasar la oportunidad de hacer un programa nuevo de El Ojo, que ahora se ha fusionado con Estrategia, Seguridad y Poder, dentro de todo lo que es el proyecto COP de Ecuador y Uruguay. COP quiere decir conversando con el oficial de protección. Y bueno, surgen una cantidad de temas, una cantidad de situaciones a tratar, como la que vamos a hacer hoy, que vamos a encarar un especial de Rusia y Ucrania con Ricardo Barbosa. Y bueno, la verdad es que sin andar con mucha vuelta, Ricardo, te doy la bienvenida, unas breves palabras y hago la introducción al tema. Bueno, Fernando, buenas tardes para todos los que nos están viendo. Felicitaciones por esa fusión, porque sin duda la idea es sumar esfuerzos y cada uno con su parte, una vez fusionados, va a lograr que Estrategia Seguridad de Poder, bajo esa sigla que vos planteaste de COP, se potencie más y pueda trabajar en mejor calidad distintos temas para presentarle a todos nuestros escuchas, que no dudo que les van a gustar y nos van a recomendar a otras personas para que las vean, para que en un ratito, con análisis no complejos ni hablar mucho, podamos tratar de entender las cosas que pasan, que a veces las cosas que pasan tienen orígenes antiguos, no solo teóricos, sino en la base de los hechos. Y bueno, hoy vamos a tratar de explicar un poquito de eso. Así sea. Gracias, Ricardo. Bueno, entre finales del 2021 y principios del 2022, el mundo vivió un vaivén, un verdadero vaivén de tensiones y escaladas entre Rusia y Ucrania. Muchos dicen que se podía haber evitado este conflicto si hubiera funcionado la diplomacia preventiva, porque había muchas imágenes e informes que habían detectado y que avisaban del despliegue de tropas rusas y de unidades de combate rusas a la frontera con Ucrania. Pero eso no ha ocurrido, entonces se reportaron intercambios de fuego con rebeldes ucranianos y prorrusos en la región del Donbass. La guerra parecía cerca, pero nadie podía creer que eso se podía repetir en Europa. De repente, el 24 de febrero de 2022, Moscú finalmente desafió a todos los pronósticos e invadió el territorio de Ucrania. Ese fue el inicio de un conflicto bélico a gran escala. Nosotros dijimos desde el principio que no iba a ser corto. Había algún analista de acción rápida que hablaban de que iba a 2, 3 meses. Nosotros dijimos, lo dejamos por escrito, está escrito, de que era un conflicto de largo aliento porque Rusia iba a ejercer esa doctrina de la guerra de desgaste, ¿verdad? O sea que fue el inicio de lo que es hoy un conflicto bélico a gran escala, el más grande en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, que cumple ya más de 3 años, con escasas perspectivas de un final en el corto plazo, pese a toda
la diplomacia que se está moviendo alrededor de todo este tema, las últimas reuniones que han habido, la última de ellas entre Trump y Zelensky en el Vaticano, en ocasión del funeral del Papa Francisco. Y bueno, hoy recibimos una noticia de que se había firmado un acuerdo para la explotación de las tierras raras famosas que se habían estado hablando también. O sea, la guerra de Rusia y Ucrania marca todo un hito en el mundo bélico. Más allá de todo aquello que habíamos hablado del paradigma de las guerras híbridas, la tecnología, el armamento que se está utilizando y demás, bueno, ¿qué va a pasar? De eso nos va a hablar Ricardo y yo voy a meter algún comentario. Así que adelante, Ricardo. Vamos a arrancar con un video que tenemos preparado, que es del Confidencial y que va a ser de mucha utilidad. Es uno de los países más ricos en recursos naturales de Europa y tiene una importancia estratégica en varias materias primas clave. Posee alrededor del 25% de las reservas mundiales de suelo negro, que es uno de los tipos de tierra más fértiles y productivos para la agricultura que existen. Pero su gran riqueza está bajo esa tierra negra. Y es que ahí tienen los ucranianos la segunda mayor reserva de carbón de Europa y la sexta en cantidad de hierro. Posee 22 yacimientos de minerales considerados críticos por la Unión Europea, metales preciosos y no ferrosos, así como tierras raras. Según el Instituto de Geología de Ucrania, el país cuenta con lantano y cerio, utilizados en televisores o iluminación, o neodimio, esencial para turbinas eólicas y baterías de vehículos eléctricos. Y también alberga una de las mayores reservas confirmadas de litio en Europa. Sus reservas de titanio, ubicadas en el noroeste y centro del país, también son estratégicas. El grafito, clave para reactores nucleares, representa el 20% de los recursos globales y se encuentra en el centro y en el oeste de Ucrania. Pero resulta que gran parte de su riqueza mineral están ahora en territorios ocupados por Rusia. Y sabiendo esto, es menos raro que Trump dejara claro a Zelensky que la paz será un acuerdo transaccional, es decir, una paz en la que Ucrania tendrá que pagar por la ayuda recibida. De hecho, ya ha intentado que Kiev firmara un acuerdo de cesión de sus tierras raras, que Zelensky ha rechazado de momento. La cuestión es que este enfoque cambia radicalmente lo que ha empujado durante años el apoyo incondicional de Occidente a Ucrania. Ya no es una batalla para defender el orden internacional, sino la ocasión para repartirse esferas de influencia y el acceso a recursos entre grandes potencias. На мой взгляд, сделали первый шаг для того, чтобы возобновить работу по самым разным направлениям, которые представляют взаимный интерес. Rusia podría estar a punto de alcanzar todos sus objetivos, demostrando así que ha podido ganar a pesar del aislamiento internacional. Si esto fuese así, Ucrania habría combatido durante 3 años para nada, y las promesas de Occidente de apoyarla hasta la victoria habría sido solo una acumulación de mentiras. Desde el principio del conflicto de Ucrania, se fue cincelando la amenaza de una más que posible guerra nuclear. Нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. Esto ocurría el día antes de que empezaran las primeras conversaciones de paz en Bielorrusia, cerca del río Pripyat. El objetivo, un posible alto el fuego. Rusia pedía prácticamente una rendición. Ucrania debía declararse neutral, renunciar a la OTAN y aceptar la ocupación rusa en varias regiones. Pero con cada semana de resistencia ucraniana y con cada revés militar para Moscú, la posición rusa en la mesa de negociaciones se volvía más flexible. De hecho, para finales de marzo, un acuerdo preliminar parecía ya al alcance. Ucrania aceptaría la neutralidad, pero con garantías de seguridad de potencias internacionales. El 29 de marzo en Estambul, ambas delegaciones llegaron al punto más cercano a un acuerdo. Si bien los detalles nunca han quedado claros, las dos partes han dado versiones diferentes, aunque el New York Times publicó un borrador del acuerdo. Rusia se abría a que el futuro de Crimea se discutiera en los siguientes 15 años. Ucrania, aunque a regañadientes, aceptaría alguna forma de autonomía de Donetsk y Luhansk y aceptaría no unirse a la OTAN a cambio de garantías de seguridad.
aunque sí podría entrar en la Unión Europea. Pero entonces ocurrió Bucha. Las imágenes de civiles asesinados en las calles de la ciudad ocupada por Rusia conmocionaron al mundo. La narrativa cambió de inmediato. Cualquier negociación con Moscú se percibía ahora como una claudicación moral, y Ucrania endureció en su postura y exigió la retirada total de las tropas rusas como condición para continuar negociando, algo inaceptable para el Kremlin. Mientras tanto, Occidente comenzaba a inclinarse por una estrategia distinta. La visita del primer ministro británico Boris Johnson a Kiev en abril de 2022 marcó un antes y un después, y ha sido clave en el fracaso de las negociaciones de paz. No se impuso directamente el fin de las conversaciones, pero transmitió un mensaje totalmente nuevo. Together with friends and partners, we, the UK and others, supply the equipment, the technology, the know-how, the intelligence, so that Ukraine will never be invaded again. Washington y Londres tenían serias dudas sobre la fiabilidad de Rusia en cualquier acuerdo, y las negociaciones eran solo una manera de tomar tiempo para reorganizar la ofensiva. Desde entonces y durante 2 años no se ha vuelto a hablar de paz. Durante todo 2023, Ucrania consiguió detener la avanzada de Rusia. Pero en 2024, el envío de armas occidentales cayó en picado, facilitando que Rusia avanzara en todos los frentes. Era una muestra de que en Occidente empezaban a no creer que Ucrania podía ganar la guerra, y entonces se volvió a hablar de paz. En junio de 2024, Ucrania convocó una cumbre de paz en Suiza, a la que acudieron 92 naciones. Pero la ausencia de Rusia convirtió la cumbre en un ejercicio inútil. En octubre, Zelensky lanzó un plan de paz en 5 puntos. Перший пункт – це запрошення в НАТО. Зараз. Пункти 2 і 3 – вони військові. Пункт 4 – економічний. Пункт 5 – плану перемоги безпековий. A partir de ahí se empezó a hablar de una nueva cumbre en noviembre, en la que habrían podido participar también representantes de Rusia. Pero Rusia declinó de nuevo participar en esta nueva mesa de negociación. Y es que parece que no tenía ninguna intención de hacerlo. Y esto hasta la victoria de Trump. Y es que la llegada de Trump al poder lo ha cambiado todo. La nueva administración tiene un enfoque completamente distinto, opuesto a lo que se ha mantenido hasta ahora. Las declaraciones del secretario de Defensa estadounidense han evidenciado este cambio de paradigma. Returning to Ukraine's pre-2014 borders is an unrealistic objective. The United States does not believe that NATO membership for Ukraine is a realistic outcome of a negotiated settlement. Any security guarantee must be backed by capable European and non-European troops, and they should not be covered under Article 5. Y ahora la paz y la reconstrucción de Ucrania se han convertido en una gran oportunidad de negocio para el gobierno de Trump. Trump ha dejado claro que cualquier apoyo futuro de Estados Unidos estará condicionado a un retorno tangible, específicamente al acceso a los vastos recursos minerales de Ucrania. I told them that I want the equivalent, like $500 billion worth of rare earth, and they've essentially agreed to do that. Washington busca reducir así su dependencia de China en los sectores críticos, y Ucrania representa una oportunidad perfecta para ello. Básicamente, la propuesta de Trump es la de adquirir alrededor del 50% de los derechos de los minerales de tierras raras ucranianas a cambio de su ayuda en la guerra contra Rusia. It's not in our interests today, not in interests of sovereign Ukraine. Una propuesta rechazada por Zelensky, que además sostiene que básicamente la mitad de sus depósitos de tierras raras están en zonas ocupadas o en disputa con Rusia. Pero también Europa quiere su parte, y sobre todo en el sector de la reconstrucción civil, carreteras, puentes, hospitales y ferrocarriles, que podrían representar un factor de crecimiento importante para una estancada industria europea. Desde 2022, la Unión Europea ha destinado miles de millones de euros a Ucrania en asistencia directa, mientras muchos de sus países han incrementado significativamente su gasto en defensa. Si bien la dependencia europea de Estados Unidos ha quedado en evidencia en todos los niveles del conflicto, desde el inicio de la guerra, entre el 70 y el 80% del armamento que los países europeos han comprado proviene de la industria militar estadounidense.
Por su parte, las demandas de Rusia siguen una línea coherente con su política expansionista. Moscú exige el reconocimiento internacional de su soberanía sobre Crimea y las regiones del este de Ucrania que actualmente ocupa, además de garantías de que Ucrania nunca se unirá a la OTAN ni albergará bases militares occidentales. Otra de sus condiciones es la desmilitarización parcial de Ucrania, con una reducción significativa de sus capacidades militares y limitaciones en su armamento. Algo que parece haber ya conseguido, por lo menos según las declaraciones del secretario de Defensa americano. Pero este enfoque transaccional deja abiertos muchos interrogantes. Primero, ¿se enterraría el principio de legalidad internacional inscrito en el marco de la ONU? Segundo, no está claro si Estados Unidos está dispuesto a mantener su compromiso militar con sus aliados de la OTAN y con Ucrania. Y tercero, tampoco queda nada claro el papel que tendrán Ucrania y Europa en la negociación de los acuerdos de paz. Y todo esto junto, lo que podría hacer es dejar a Rusia como la verdadera ganadora de este conflicto que inició. Muy bien, Ricardo. La verdad es que es muy bueno este video. La calidad del Confidencial en los análisis de estos temas se los recomendamos a los que nos están siguiendo para tener más información, porque nosotros seleccionamos uno, pero tiene varios sobre el rearme, el tema de bajas, tiene un montón muy bien hechos, muy profesionalmente hechos, con mucha referencia, con mucha información veraz, muy ecuánime, y sin embargo, por ejemplo, yo no coincido con algunas de las cosas que decía. Por ejemplo, él al principio hablaba de que Rusia podría lograr sus objetivos. Rusia, si no ocupa toda Ucrania, no logra sus objetivos que había planteado aquel 24 de febrero. Después, lo otro, para mí siempre, por lo menos en las cosas que he leído, la Unión Europea y mismo Estados Unidos nunca dijeron que lo estaban apoyando para lograr la victoria, sino para defender Ucrania. Y acá viene algo básico que cualquier persona lo sabe: cuando uno juega a la defensa no puede ganar. Claro. Y después, el otro gran tema que para mí iba a ser la discusión cuando terminara la guerra: quiénes van a ser los que financien y cobren por la reconstrucción de un país totalmente devastado, con un parámetro sencillo de que se habla que se necesita entre 30 y 40 años para sacar todas las minas y explosivos que hay en las zonas de combate. Entonces, eso por un lado, pero si tuviéramos que empezar ahora, podríamos usar esa frase de Lenin, que decía que en décadas a veces no pasa nada y a veces en semana pasan décadas. Y Fernando, cuando estuviste hablando y cuando estuvo hablando ahora el presentador del Confidencial, sin dudas en estas 2 semanas es como si hubieran pasado décadas. Sí, y creo que para los que nos están siguiendo le vamos a proponer algo a la inversa, que normalmente no se hace, que normalmente lo que hacen se explican los motivos y después se llegan a las conclusiones. Nosotros vamos a poner las conclusiones primero y vamos a ver si nuestro trabajo de producción nos permite apoyar esas conclusiones. Entonces, claro que sí, pienso que va a ser algo muy novedoso esto que vamos a hacer hoy. Ya te he visto presentar de esta manera y sé que los resultados frente al público son muy buenos, por lo que lo vamos a replicar acá para que quede, digamos, grabado, y para que los que nos siguen, como bien decís, hace tiempo que estamos hablando del tema. Un poquito. Sí, a ver, lo que queremos hacer es que la gente, a medida que va viendo esta presentación, con su espíritu crítico, con su raciocinio, con su lógica, vea si las cosas que planteamos ahora, que estamos planteando en esta primera diapositiva, se justifican. Si realmente justifica esto, que en este escenario de guerra, básicamente tenemos
dos grandes actores, que es Ucrania y Rusia, un tercer actor importante, que es Estados Unidos, no por lo que está haciendo, sino por la capacidad que tiene de hacer, tanto de retirarse como de apoyar, y después algunos que no los vamos a tocar, como China, la Unión Europea, perdón, India y la Unión Europea, y el otro que está es China, que aparece en la diapositiva. Y básicamente nosotros, lo que dijo también en el video del Confidencial, hay 4 opciones. Termina la guerra y Ucrania pierde todos estos territorios, y ahí Rusia no logra los objetivos que se había planteado el 24 de febrero, el 22. Continúa la guerra, que es lo que está pasando y que llama la atención, porque normalmente cuando hay acuerdos de paz, hay una frase en el derecho internacional que se le dice el status quo in bellum, que quiere decir que es que los dos contendientes dejan de actuar para poder permitir una negociación sin interferencias. Acá siguen actuando, o sea que hay una posible negociación con interferencia. La tercera opción es que continúe la guerra con apoyo de la Unión Europea y Estados Unidos. Y una última que salió en estos días, que Trump dijo que se desinteresaría de la guerra e iría contra su objetivo estratégico, que es China. Yo le veo más que de discurso político interno, porque Fernando, vos que conocés el tema tanto como yo, Estados Unidos está vendiendo, y en el video lo vimos, $60.000 millones de armas por año, que le entran a Estados Unidos. Hoy se lo adeudarán, mañana se lo pagarán, pero dentro de la lógica laboral estadounidense, hoy tenemos fábricas que están 24/7 los 365 días del año para poder abastecer consumos de guerra que no se pensaba que se llegaran a los niveles que estamos manejando. Y para que la gente tenga una idea aproximada, en un año entre Rusia y Ucrania podemos llegar casi a los 18 millones de municiones del cañón 155, que es una bala de casi 4 o 5 kilos, que está costando la básica casi $3.000, y la inteligente vale como $15.000, o sea, la que puedo dirigir por GPS. Entonces, no creo que Estados Unidos se corra de eso. Y después tenemos las sanciones económicas, que para muchos analistas están empezando a afectar a Rusia, porque Rusia está dedicando casi un 40% de su presupuesto a la guerra, con 1 millón de soldados a la orden y 1 millón en reserva, pagando sueldos muy altos, sueldos que no se pagan en la sociedad rusa, pagando las pensiones, pagando toda la atención clínica. O sea, está entrando en un símil a lo que fue la guerra de Afganistán dentro de lo que era la Unión Soviética. Y para no alargarnos, China expectante, porque sin duda el debilitamiento de Rusia en esa balanza de 3, que el tercero tuerce la balanza. Antiguamente en el extremo de la balanza estaba Rusia, y hoy ese lugar ya fue suplantado por China, y habría que ver dónde termina cayendo Rusia, si cae alineado con Trump o alineado con China. Entonces esto sería el final de esta presentación, y ahora vamos a arrancar para que la gente le dejaríamos deberes a los que nos están viendo, para que profundicen más en cada uno de los autores que vamos a plantear. Por ejemplo, uno de los principales, Mackinder, en 1904 hace un trabajo que después lo actualiza en 1940, que es lo que se conoce como la teoría de Herland. Herland quiere decir el corazón. Land es tierra, Her es corazón. O sea, él plantea, y lo que estamos viendo en la diapositiva, en la parte de arriba es el dibujo de 1904, el de abajo el de la Segunda Guerra. Eso en rojo, el que domine eso, domina el mundo. Porque la preocupación de las potencias siempre fue saber cómo acumulaban poder. Y una lógica que venía de los trabajos de Clausewitz de la guerra es el centro de gravedad. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo toco ahí,
mi enemigo se derrumba, o si yo domino ahí, puedo dominar todo. Y para Mackinder, él sostiene que el que domina esa parte roja, que es parte de Ucrania, parte de Rusia, parte de Bielorrusia, parte del norte de China, el norte de India, iba a poder controlar todo, que coincide con la vieja ruta de la seda de Marco Polo. Y coincide, a los que nos están siguiendo, sé que les gusta la historia, en que los hechos históricos de la humanidad ocurrieron en un continente solo, Eurasia, Europa y Asia. Entonces, él dice que el que domine eso, domina el mundo. Pero había otro autor holandés, que lo vamos a ver ahora, Spingman, Nicolás John Spingman, que muere de cáncer en el año 44 y publica un libro en el 42, que es Estados Unidos frente al mundo, que es la actual regla que tiene Estados Unidos para enfrentarse al mundo después de salir de la Segunda Guerra Mundial, y lo sigue sosteniendo. Si ustedes están viendo en esta diapositiva, lo que ven es como un anillo. Ese anillo él le dice el Rimland. Y para que tengan un poco en la mente, esto es como tratar de tomar un castillo. En vez de asaltar el castillo, controlás que entra y que sale. Y en ese caso, Spingman coincide con Mackinder, pero la diferencia es que él no lo va a conquistar el centro, sino que lo va a rodear y lo va a controlar. Siguiendo a este autor, tenemos que en su libro, que estas son fotos escaneadas del libro de la primera edición publicado por la Universidad de México, que yo lo tengo, pone en relieve una cosa que al día de hoy sigue siendo importante. Los que están viendo esto pueden ver distintas islas y distintas bases y unos círculos. Y esos círculos son los alcances que tienen los aviones en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, para yo obtener poder, tengo que estar cerca del lugar que quiero afectar. En la diapositiva de la derecha aparece la isla Ascensión a la izquierda, que fue usada por el Reino Unido para poder atacar a las Malvinas, porque la distancia le impedía mantener una logística. Y a la derecha está la isla García, que está al sur de la India y que hoy Estados Unidos está concentrando sus bombarderos B-2, que son los únicos que transportan bombas de 13 toneladas con posibilidad de entrar 60 metros bajo tierra y que coincide con el alcance hasta Irán. O sea, todo el complejo industrial nuclear hoy estaría vulnerable a este tipo de bombas y al alcance de estos aviones. Vamos a seguir viendo porque es mucha información, pero queremos mostrarle la esencia del por qué se da lo de Ucrania. Entonces, en la próxima diapositiva, lo que vamos a estar viendo lo que vamos a estar viendo es a un archiconocido, Sir Alfred Mahan, almirante póstumo de la Marina Norteamericana, fundador de la Escuela de Guerra Naval, vivió en Montevideo con una fragata, estuvo con destino, tuvo su tercer hija en la ciudad de Montevideo, hablaba español, francés, alemán, una persona con una educación muy superior, y es el que plantea la estrategia que hoy sigue la Marina Americana para poder acumular poder el Estado. Disculpame, Ricardo, sí, disculpame que tenía el micrófono apagado y hice unos comentarios y bueno, no salieron. Por suerte no salieron porque eran comentarios medios. ¿Ya? Pero sí, Mahan es digamos, una referencia, ¿no? Para nosotros también acá en la Marina uruguaya, ¿no? Sí, el fundador de la Marina uruguaya, Miranda, en principio del siglo XX, él iba a dar conferencias a Estados Unidos. Y no dudo que debe haber coincidido porque Mahan muere en 1914. Y Miranda tiene como 5 o 6 conferencias dadas en Estados Unidos entre 1900 y 1910. Este señor comprende la situación de Estados Unidos, lo asemeja a una isla rodeado por casi 4 océanos, el Ártico en el norte, Caribe en el sur, Atlántico y Pacífico,
y mira un ejemplo histórico, que es Gran Bretaña, y dice, nosotros tenemos que ser como Gran Bretaña. Porque para los que nos están viendo, y no tienen que saberlo, pues es un tema profesional, la Marina es la que transporta el poder del país de un lado al otro. Claro. Entonces, por eso es que tiene la Marina norteamericana hoy, para poder igualarla, hay que juntar desde la Marina número 2 a la número 17. Y todas esas cosas que están diciendo que China tiene más barcos, sí, pero el problema es qué tipo de barcos y cómo usa los barcos. Claro, claro. Y hay una guerra de información bastante importante en estos días, sobre todo, con el presidente norcoreano mostrando un nuevo tipo de destructor con misiles y demás. Y, en fin, hay una campaña de una guerra, digamos, de información y contrainformación muy importante, pero lo que vos decís es tal cual. Y acá está la otra. Acá está la otra, que esto, si recuerdan las imágenes anteriores de Mackinder, de Spigman, estas bases básicamente se establecieron para rodear ese Heartland. Están en el Rimland, donde el Heartland forma parte de Ucrania y Rusia, y las bases norteamericanas se encuentran en Europa, Medio Oriente, Corea, Japón. Y aparte, a ver, Fernando, nosotros los dos somos navales, venimos de épocas en que, como se llamaba la Marina de Aguas Azules, esa marina de buques grandes, después vino una marina del litoral con capacidad de proyectarse en tierra, y hoy, en la guerra de Ucrania, tenemos que Ucrania controla el Mar Negro y no tiene marina. Ajá. Lo controla a través de drones y misiles. Así es. O sea, es lo que se llama el control positivo del mar. Ellos tienen el control positivo del mar sin tener marina. Sin tener marina, exactamente. Sí, entonces, muy, muy paradigmático, ¿no? Presentar un barco no es nada. Pero vamos ahora a otro autor más contemporáneo, alumno de Kissinger, asesor de Carter para adelante, Brzezinski, el gran estratega, el estratega de fin de la Guerra Fría, el estratega que veía a Estados Unidos en esa lucha, y ahí nosotros nos tomamos la molestia de poner las tapas de dos de sus principales libros, El Gran Tablero Mundial, que ahí hay una descripción de lo que pasa con Ucrania, un libro escrito en el año 89, y otro libro en el 91 que se discute si Estados Unidos tiene que liderar por dominación o por liderazgo. O sea, me impongo o me toman como líder. Y abajo un dibujito muy interesante, que si nuestros seguidores recuerdan, y si no, después lo ven de vuelta y van para atrás, arriba estaría el Heartland de Mackinder. El Heartland, sí. Y abajo, el Rimland de Spigman está dividido en 3 partes, porque él entendía de que había que ir conquistando por partes. Entonces, el primero de izquierda a derecha es Europa, que ya es de Estados Unidos con la OTAN. El del medio es donde está el problema ahora, porque ahí está Turquía, está Arabia Saudita, pero está la lucha con los que dominan el Heartland, que son los rusos desde la época imperial, y que también a través de Mahan y de estos estudios pueden encontrar en muchas publicaciones lo que se llaman los continentalistas y los atlantistas. Los atlantistas son los vinculados a la OTAN y a ese poder marítimo atlántico entre Europa y Estados Unidos, y los continentalistas son los que están con pie en el continente y no pueden salir de él. Entonces, según el dibujo de Brzezinski del 99, hoy Estados Unidos con la guerra de Ucrania está trancado en el medio. Y Trump está hablando de proyectarse a su real enemigo estratégico desde hace 25 años, que es China. Claro. Trump lo que está diciendo es, vamos a no gastar esfuerzo en Ucrania, arreglo con Rusia, a mí no me importa lo que pasa con Ucrania, a mí lo que me importa es pelearme con China y lograr que Fernando, vos lo has dicho un montón de veces en otras charlas, la famosa frase, el político vive de los votos. Entonces, el problema que nosotros tenemos es poder discernir
si lo que está hablando es a nivel internacional o para política interna. Pero en las próximas diapositivas que vamos a ver, podemos ver en hechos, porque acá nuestros televidentes tienen que acordarse una cosa. El mundo, el mundo internacional no se basa en discursos, se basa en hechos. En hechos, tal cual. Y acá estamos viendo hechos en la diapositiva de la izquierda. Vemos la expansión de la OTAN desde el 49 hasta el 2020, donde hay varios países pendientes y entre ellos está Ucrania. Y a la derecha, lo que estamos viendo son las famosas líneas rojas marcadas por la vieja Unión Soviética, que ya fueron pasadas, porque están en color verde, y la franja, vamos a decir, la gran línea roja, que teóricamente no podrían pasar porque la Academia Rusa piensa que en este siglo XXI la invasión de Rusia se va a dar por parte de la OTAN. Porque si nosotros vemos geopolíticamente el lugar, la gran llanura que tiene Rusia por donde ha sido atacada históricamente es la llanura europea que empieza prácticamente en Francia y termina en los Urales rusos. Es toda una planicie de continuo. Una planicie, sí, sí. Y si vos vas para atrás, en el siglo XX le invadieron los alemanes. En el siglo XIX le invadieron Napoleón. Claro. En el siglo XVIII le invadieron los polacos. Entonces, está esa idea en la cabeza. De que está faltando la invasión europea. Claro, entonces es el argumento de necesitamos profundidad para poder mantener una defensa en profundidad, que es lo que salvó a Rusia con Napoleón y con las tropas alemanas. Y acá hay un detalle muy interesante en esas que parecen llamitas. Son los procesos de recuperación de influencia que tuvo a partir de que Vladimir Putin lo dejan como presidente el 31 de diciembre de 1999 a las 10 de la noche, que da su discurso a la nación, y que reafirma en el 2006 en la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde plantea la amenaza de la OTAN, que es cierta que la OTAN se expande hacia el este, pero también es cierto que primero los países se tienen que integrar a la Unión Europea, al modelo democrático. Y acá para mí viene el talón de Aquiles de todo esto. La lucha es entre modelo democrático y modelo totalitario. Porque si cae el modelo totalitario en Rusia, un montón de gente se queda sin poder. Y acá, por ejemplo, en estas pequeñas llamas, vemos los conflictos de Chechenia 1, Chechenia 2, vemos los conflictos que se dan en el Donbass, Georgia, Osetia del Sur, Osetia del Norte, la toma de Crimea. Y ahí tú, Fernando, cuando decías la toma de Crimea, claro, que se podía haber evitado la guerra, sin duda, si la Unión Europea hubiera apoyado a Ucrania para recuperar Crimea, no hubiera habido invasión. Pero Europa primó su bienestar para tener gas y petróleo barato que enfrentarse contra Rusia, en una analogía a lo que fue la conferencia de Múnich con Hitler cuando le ceden los Sudetes y cambian paz por territorio. Y acá fue esa idea de cambiar paz con territorio que después terminó, como dicen algunos, si no tienes capacidad de defenderte, haces la paz y después tienes las guerras, que eso lo decía Churchill. Fueron a firmar una paz y al final no tuvieron ni la paz y tuvieron guerra. En la próxima vamos a ver otro autor más contemporáneo, década del 90, Huntington con Choque de Civilizaciones, y él lo que plantea, porque lo estamos viendo en el mapa, en color violeta está lo que es el mundo ortodoxo, que son todos los países de los Balcanes, junto con Rusia y otros más, y que choca ante el avance de Occidente. Entonces, seguimos un poquito más. En su libro, Choque de Civilizaciones, que acá pusimos el mapa,
y arriba está la línea roja de lo que sería el avance de Occidente, el máximo avance de Occidente que la civilización ortodoxa permitía, y hoy eso se pasó, y lo que estamos viendo en Ricardo, ese diagrama... Ricardo, discúlpame, Sí. este libro y el ensayo previo que dio origen al libro se ha convertido ya en un objeto de culto, ¿no? A nivel Sí, de estrategia y demás, ¿no? Sí, tuvo, a ver, la suerte o la mala suerte que hace el ensayo, lo publican, le dicen que haga un libro, hace el libro y al año siguiente es el atentado de las Torres Gemelas. Es la Torre Gemela, exactamente. Pero después, muchos empezaron a denostar este libro, porque decían que esa visión no correspondía a la realidad porque estábamos en ese mundo globalizado de bienestar, multipolar, todo ese discurso, hasta que vino la guerra de Ucrania y ningún otro libro lo podía explicar. Claro. Y hoy para mí es un libro básico para entender lo que está pasando en el mundo hoy, ¿verdad? Lo pueden buscar en internet, que está completo, es un disfrute leerlo, leerlo. Claro que sí. Bueno, seguimos un poquito y acá estamos viendo algunas de las cosas que están en el libro. Ucrania, Huntington hablaba de Ucrania occidental y Ucrania oriental. Y como decimos, nos basamos en hechos. En este caso, la información que estamos presentando, a la izquierda la población de habla rusa como lengua nativa en color azul. O sea, cuanto más oscuro el azul, más rusos eran. Y a la derecha tenemos las elecciones de 2008 entre Vasilenko y Sergi, donde aparece lo mismo que está a la izquierda. O sea, los votantes votaron partidos prorrusos si nos acercamos más hacia Rusia. Entonces, culturalmente, el país estaba dividido en mirar a Occidente o volver a estar bajo la influencia de Rusia. Lo que él le llaman los prorrusos. Exactamente, exactamente. Prorrusos. Y vamos les vamos a adelantar un próximo programa que vamos a hacer con un señor que gracias a él Rusia tuvo que intervenir en lo que se llamó la guerra del Donbass, una guerra de 10 años con más de 10.000 muertos. Y ahora viene uno de los personajes principales, que es Vladimir Putin. ¿Por qué estamos ocultando otras imágenes ahí? Porque las imágenes que estamos ocultando son los referentes de Putin en su visión como estadista. Que estamos hablando de Catalina la Grande, emperatriz alemana, que se casa con el zar y les transmite la visión geopolítica de Alemania a Rusia. El zar Alejandro, que llega a conquistar Europa y llega hasta París, como se lo dijo Stalin a Churchill, y ahí Churchill se dio cuenta cuáles eran las intenciones de Stalin. Y Stalin, que logra, después de la Segunda Guerra Mundial, expandir la Unión Soviética prácticamente en media Europa. Y él tiene esa visión de que está en ese puesto, como dicen algunos, Rusia sin un gobernante tirano no es Rusia, ¿ah? O como dice él, Rusia tiene que ser gobernada por una autoridad, pero no tiene que ser el Partido Comunista, porque el Partido Comunista está en el corazón, pero no está en la mente. Al grado que el Partido Comunista está prohibido en Rusia. Y al grado que muchos nacionalistas rusos plantean que Putin no es un nacionalista, sino que es un burgués que adopta cosas para mantenerse en el poder. Es una discusión muy profunda para gente que está informada, porque el que no está informado sencillamente no entiende esas cosas. Por eso está muy bueno lo que hacemos acá y lo que vos explicás, Ricardo. Está muy bueno porque hay gente que no tiene idea de estos temas y cuando suceden algunos hechos tratan de buscar el tema de conspiraciones y digamos, de factores que no se adecuan a la realidad de que vos estás diciendo. El Partido Comunista está prohibido. Claro, no, y aparte, es así. Cuando fue la invasión, hasta muchos como que consentían la invasión porque entendían de que Ucrania estaba apoyada por Estados Unidos. Entonces era bueno que Rusia lo invadiera. Pero en el fondo no entienden
que la regla que se rompió, y lo vimos en el video, es que un Estado poderoso puede conquistar un Estado pequeño. Y nosotros, Uruguay, somos un Estado pequeño entre dos gigantes, que hoy estamos en paz, estamos en tranquilidad, pero Sí, hasta pero 1990, Fernando, vos lo sabes bien, las hipótesis de conflicto que teníamos era una posible guerra entre o con Argentina o con Brasil. estuvimos en algún tipo de alerta varias veces, ¿no? Esa es la realidad. Exactamente. Entonces, no son cosas alejadas. Pero vamos a la siguiente, así la gente no se aburre. Y acá estamos viendo la presión rusa sobre Europa. O sea, cómo está presionando Rusia a esos países que le pertenecía por la Unión Soviética. Estonia, Letonia, Lituania. Finlandia había tenido una guerra con Rusia en el 39 y perdió un tercio de sus territorios, algo parecido a lo que le está pasando a Ucrania. Bielorrusia, cuando hubo un fraude electoral, tropas rusas apoyaron al presidente y retomó el control. Kaliningrado, que quedó de la Segunda Guerra Mundial, la vieja ciudad alemana donde había nacido Kant y donde hoy tiene la principal base naval, con el corredor de Sulovikin, que es esa flecha verde, que es una vía férrea para poder abastecer a la ciudad. Y si ustedes ven el mapa, abajo se ve la línea roja sobre Ucrania que coincide con el río Dnieper. O sea, Rusia en estos momentos está ejerciendo presión sobre Europa, y hay una gráfica que otro día haremos otro programa que muestra los países que están invirtiendo más en defensa, está en relación directa a la distancia que están de Moscú. Cuanto más cerca de Moscú, más se están invirtiendo, y el que está invirtiendo más de toda Europa es Polonia, con un nivel de un 5% desde 1922, comparado con un 1%, un 1,5% del resto de los países europeos, que ahora están tratando de subir a un 2%. Pasamos a la otra. Y acá lo que vamos a estar... Disculpame, Ricardo, disculpame. Sí, dale, cuando hablas Fernando. de porcentaje, tenía el micrófono apagado, ¿no? Cuando hablas de porcentajes, ¿son porcentajes de PBI? Porcentaje de PBI. No, para tener una idea, para que el que escucha tenga una idea bien clara de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, a ver, Estados Unidos, que invierte casi 800.000 millones de dólares por año, eso representa el 4% de su PBI. Claro. Hoy Rusia está gastando 40% de su PBI en mantener la guerra. Y toda Europa no llegaba al 2%, que era lo pactado en el 48. Claro. Porque los reclamos de Trump vienen desde la época de Kennedy. Sí, porque hay acuerdos para no sobrepasar esas inversiones de porcentajes de PBI. Sí, Alemania con Angela Merkel en ese mundo de paz, con gas y petróleo ruso, 13, ¿no? sacó una ley que limita el déficit del Estado alemán a 3%, que creo que ahora 3%. lo van a sacar. Sí. Lo van a sacar. Acá lo que estamos viendo es eso que dijimos que Rusia presionaba. ¿Cómo presionó? Bueno, acá tiene la guerra de Chechenia, que la primera duró un año, pero la segunda duró 10 años. Arrasaron con Chechenia para recuperar el control de ese estado dentro de la Federación Rusa. Abajo tienen a Georgia, que fue la otra guerra que duró un par de semanas, y al lado tienen Armenia, apoyado por Rusia, que se enfrenta a Azerbaiyán. O sea, hay un peso muy importante de Rusia en esa zona. Seguimos con Georgia, que acá lo que pasa con Georgia es que pierde parte del territorio y nace el Estado Autónomo de Abjasia y nace el Estado Autónomo de Osetia del Sur, que no están reconocidos internacionalmente, pero fueron grupos prorrusos que iban en contra de que Georgia entrara a la Unión Europea. Y en lo último, para ya ir cerrando estos hechos, tenemos en la diapositiva las tres guerras principales que participó: Chechenia, Georgia, Ucrania, y hay una que aparece ahí con el número 4, que ahora lo vamos a ver, que aparece abajo. Esa es Siria. ¿Por qué importa Siria? Porque Putin
las primaveras árabes que venían subiendo de África habían pasado a Siria, y como ustedes pueden ver en el mapa, de Siria hubiera saltado a Turquía y de Turquía enseguida a Rusia, desestabilizando todo el sur de Rusia. Y Putin decide ayudar a Bashar al-Assad para detener esta guerra, que ahí sí se comete un genocidio, porque el objetivo fue diezmar a la población, diezmar a los rebeldes con ataques a hospitales, a casas, una guerra completamente, que les podría decir que lo de la Franja de Gaza es pequeño al lado de lo que pasó en Siria. Claro que sí. Ricardo, mirá, estamos llegando prácticamente a los 50 minutos, ¿no? Entonces, ¿querés hacerlo en 2 etapas? No, tengo una pregunta, sí. Una pregunta que la pongo en pantalla. Mirá, ¿qué va a pasar? ¿En esta guerra? Exactamente, ¿qué va a pasar en esta guerra? Mirá. ¿Cómo la ves? Hay cosas, el video que vimos Confidencial mostró algunas cosas que son limitantes para Zelensky. Las masacres, las muertes. También mostró que Rusia sigue atacando como si fuera algo normal. Entonces, Rusia está jugando desde hace un tiempo, después de la ofensiva fallida de Ucrania y la de Rusia, a una guerra de largo plazo, porque a largo plazo sabe que a Ucrania le cuesta conseguir recursos humanos más que material. Yo creo que va a seguir, no va a haber acuerdo de paz, y podríamos llegar a lo que pasó en Irán, Irak, que fue una guerra de 9 años, donde capaz que Ucrania recupera algo de territorio, pero queda empatados en tablas y nadie es ganador, y se llega a un acuerdo de paz por cansancio de los dos. Porque... Ricardo, y todo el tema de las alianzas, los aliados, los que se declaran pero no se declaran, porque es muy, digamos, es muy fina la línea entre decir apoyo a Rusia, a Ucrania y entrar en la guerra, poner un pie dentro de la guerra, ¿verdad? Porque una cosa es enviar armamento, enviarle los aviones, enviarle esto, enviarle aquello, pero, ejemplo, Norcorea está enviando tropas, ¿verdad? Sí. O sea, yo veo que el involucramiento, desde mi punto de vista, ¿no? El involucramiento de ciertos países ya le dan un tono a esto de una guerra que no es 2 países, ¿verdad? Esto ya es un conflicto, una conflagración gigante que ya pasó, hasta si se quiere, el continente, ¿verdad? Sí, a ver. ¿A dónde vamos a llegar con esto? Porque estamos, digamos, en un escenario en donde se puede llegar a mucho más, ¿verdad? Yo creo que hay un acuerdo no escrito de no expandir la guerra, y por eso no sale de Ucrania. Ucrania y Rusia. Es cierto lo que decís con los norcoreanos, lo que no hay pruebas de que los norcoreanos estén combatiendo en territorio ucraniano, sino que están combatiendo en territorio ruso para recuperar territorio ruso. Después, por el otro lado, tenés todo el mar de voluntarios, porque con los ucranianos tenés americanos, europeos, colombianos, mexicanos, uruguayos, brasileros. Por el lado ruso tenés gente de Zambia, Congo, Cuba, Corea del Norte, pero no sale de ahí, porque a nadie le interesa que la guerra se expanda. Entonces, como vos dijiste, los aliados son aliados muy fallutos, si vos querés, porque desde el 91, que eran los garantes de que Rusia no conquistara Ucrania, no funcionaron y solamente le dan armas. Y la entrega de armas fue en cuotas. Si vos mirás, haces una línea de tiempo, hubo muchas discusiones. Entonces, yo sigo creyendo de que la élite europea y estadounidense, aunque con Trump esté con otro objetivo, la idea es mantener la guerra para que el desgaste de Rusia sea tal que no se pueda recuperar y tratarla de traer para Occidente, a los efectos que la balanza se tuerza a favor de Occidente y poder enfrentarse a China a largo plazo. Pero para mí va a seguir la guerra, va a seguir. El otro día hablábamos un poco de
había gente que decía, Ricardo, dijiste que esto iba a durar 9 años. Sí. Y vos dijiste, sí, todavía me faltan 6. Claro. Y la verdad es que yo también pienso que esto va a durar años. No veo un final cercano. Desde el momento que comenzó esto, ya se veía que iba a ser así. Fernando, te invito a que la próxima capítulo del Ojo sigamos con esto, porque tenemos análisis prospectivos que ya los planteamos mucho antes para que la gente lo vea y para que vea que lo que estamos diciendo no es una cuestión personal. Estamos hablando basados en estudios, en proyecciones, y me voy a confesar, cuando el comienzo de la guerra fue el 24. Yo el 18 fui a una radio y me preguntaron si iba a haber guerra, y yo tenía los informes de cuándo eran los días de ataque, que era el 24 o el 25. Miento, 23 o 24. Y los tenía documentados. Y yo dije, no va a haber guerra. ¿Por qué? Porque los que hemos estado en esta temática sabemos lo que es una guerra. Vos, Fernando, has recorrido más que yo todavía. Claro. Conocés las miserias de la guerra. Y ir a una guerra entre dos estados, no grupos, sino estados, iba a ser una masacre, que es lo que está pasando. Entonces yo dije que no. Pero ahora nosotros estamos trabajando sobre información. Han visto los libros que hemos presentado, que por supuesto lo hemos leído y analizado. Y para la próxima, la segunda etapa, vamos a recomendar algunos libros más actuales de gente profesional para los que quieran meterse en estos temas, que aparte de seguirnos, lo puedan seguir por su lado. Sí, me parece muy apropiado, y ya dejamos planteado entonces para la semana que viene la segunda parte de este programa, con el saludo de Edison Cadena, que no pudo unirse hoy desde Ecuador, que se quería unir, pero bueno, hubo algunos inconvenientes allá. Estamos preparando junto con Edison, Aramos, ¿no? Está Edison en la organización de la Cumbre Internacional de la Mujer en Seguridad, y yo voy a asistir. Entonces hay una cantidad de detalles, eventos, de coordinación previos, que bueno, lo mantiene muy ocupado a Edison, de manera que nosotros vamos a seguir, Ricardo, con el programa adelante. Y la semana que viene, segunda parte de actualización del conflicto Rusia-Ucrania. Te agradezco mucho la audiencia. Sé que este programa va a tener buena repercusión también, porque ya estoy viendo comentarios y eso. Así que bueno, gracias. Hasta la próxima. Saludos para todos. Un buen Día del Trabajador, que lo terminen bien. Gracias por invitarme, y la idea es colaborar para tratar de que la gente pueda comprender las cosas que pasan, porque si queremos los beneficios de que todo lo tenemos en instantáneo, ocurre en un lugar y después viene acá, o se produce en un lugar y viene acá, es lo bueno, pero también viene lo malo, y tenemos que entender dónde estamos parados. Así es. Gracias, Ricardo. Gracias a ti, Fernando. Saludos para todos.